Bien, ahora llegó el turno de mirar cuál es el efecto de la política, una política fiscal expansiva sobre las variables endógenas, sobre las variables de interés, tiene que ver con el nivel de producción, nivel de empleo de la economía, precios, tasas de interés, ¿sí? Bueno, digamos, esto que está dibujado, digamos, son gráficos digamos, para tratar de optimizar un poco el tiempo, que los tomé de Bajo Inmonés. Bueno, son los gráficos que están fíjense, como siempre, como volvemos a empezar, van para analizar una política o cualquier shock, ¿sí?, sobre la economía, siempre partimos de un equilibrio y queremos ver cuál es el equilibrio final. El equilibrio de la economía inicial está en A, ¿sí? En A tenemos que la renta, tenemos que la tasa de interés de equilibrio es R sub 0, que la renta es I sub 0, que el nivel de precios es P sub 0, y que el nivel de empleo es N sub 0, ¿sí? Y que por lo tanto el resultante de, de esto es digamos, un salario real igual a doble sub 0 sobre P sub 0, ¿sí? Ahora bien, viene una política fiscal expansiva por los instrumentos que ustedes se imaginen, ¿sí? Ya sea un descenso en las tasas de interés o un incremento del gasto público, un aumento de las transferencias, da lo mismo. Vamos a replicarlo con, pongamos que aumenta el gasto público por alguna razón. El incremento del gasto público tiene un impacto directo en la demanda agregada porque es un componente. Entonces tenemos un aumento en la demanda agregada. Si fuera acá algunos de los otros instrumentos, como las transferencias o los impuestos, vamos a ver que es un impacto indirecto porque actúan sobre el consumo y particularmente actúan sobre la renta disponible, y eso actúa sobre el consumo y eso recién actúa sobre la demanda agregada, ¿sí? En nuestro caso, el aumento del gasto público aumenta la demanda agregada, o aumenta la demanda agregada planeada en la economía, y eso implica para satisfacer el mercado de bienes, un incremento en digamos, en el nivel de renta. Eso implica, por supuesto, un desplazamiento de la IS hacia la derecha. Entonces, lo que vemos aquí, este primer desplazamiento, es efectivamente producto de la política fiscal del gobierno, ¿sí? El aumento, obviamente, el aumento en el nivel de renta, el aumento en el nivel de producción, producto de la política fiscal expansiva, implica un incremento en la demanda transaccional de la economía, lo cual también me lleva a que, si lo pienso a los valores iniciales de tasa de interés de equilibrio, eso me provoca un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Y los excesos de demanda de dinero se relacionan con un exceso de oferta de bonos, lo cual implica una caída en el precio de los bonos y un aumento en los rendimientos, hace aumentar efectivamente la tasa de interés, ¿sí? Entonces, lo que terminamos viendo es que la política monetaria de política fiscal expansiva termina aumentando digamos, los niveles de renta, y también termina aumentando los niveles de tasa de interés de la economía. Sin, digamos, influir todavía, no estamos viendo los precios, ¿sí? Este aumento de la tasa de interés, efectivamente, digamos, lo que me permite es, obviamente, contraer un poco el incremento inicial, ¿sí?, del gasto público, porque ahora ya juega, o sea, reduce el efecto del multiplicador, digamos, del gasto público, ¿sí? Ahora bien, bueno, esto que lo describimos aquí, es específico, esto que lo vimos aquí, es cómo pasamos desde A a B en nuestra figura de arriba, y bueno, ya estamos en B, pero en B, tenemos en B', fíjense que pasamos de A a B, ahora la economía, sin efecto precio todavía, se encuentra con una tasa de interés R' sub 0,
y un nivel de renta I' sub 0. Si los precios no varían, dado un P sub 0, entonces el nivel de renta o el nivel de demanda agregada de la economía está situado en B' con I' sub 0, ¿sí? Y fíjense que dado este nivel de precios, las empresas están dispuestas a ofrecer I sub 0 y la demanda de la economía, los agentes están planeando demandar I', sub 0. Entonces, dado P, lo que tenemos en B' es un exceso de demanda de bienes, y sabemos que los excesos de demanda de bienes se solucionan con incremento de los precios, ¿sí? Con incremento de los precios. Ahora bien, el aumento en los precios, ¿sí? Voy a hacer una línea aquí, el aumento de los precios, está bien, lo voy a poner así, se soluciona con un incremento de los precios. Ahora bien, el incremento de los precios tiene o impacta en la oferta agregada. Tenemos que ver cómo impacta en la oferta agregada y cómo impacta en la demanda agregada. En la oferta agregada, lo que tenemos que explicar es cómo la economía, que en principio estaba acá, pasa hacia C', y después hay que explicar cómo de B' pasamos a C, pero eso ya es en la demanda agregada. Entonces, en la oferta agregada, el incremento de los precios, como ya lo hemos visto, no cambia nada con la explicación de la política fiscal monetaria expansiva. Digamos, lo que me produce es una caída en el salario real. La caída en el salario real provoca un aumento en la demanda de trabajo y provoca una disminución en la cantidad de horas que están dispuestos a trabajar o ofrecer los trabajadores, y eso, digamos, el resultante de eso es un exceso de demanda de trabajo, ¿sí? El exceso de demanda de trabajo lo que implica es un ajuste en los precios y por lo tanto es una suba en el salario, digamos, monetario, en el salario nominal monetario, ¿sí? Lo que sucede es que el salario, la suba en el salario es exactamente la misma para contrarrestar, la misma que el nivel de precios, que suben el nivel de precios, entonces para contrarrestar el incremento en el nivel de precios. Por lo tanto, vemos que no ha cambiado el nivel de empleo porque no ha variado el salario real no ha variado, entonces tampoco va a variar el nivel de producción, ¿sí? Dado la flexibilidad que hay en el mercado de trabajos, en los precios, básicamente el salario monetario ajusta en la misma proporción que el nivel de precios. Ahora bien, en la demanda agregada, ¿sí? La suba en los precios en la demanda agregada tiene el impacto que debería tener, el mismo impacto que lo vimos anteriormente, digamos, específicamente hay una caída en los saldos reales de la economía, y una caída en los saldos reales de la economía implica que dado la tasa de interés R' sub 0, que era la tasa de equilibrio de demanda agregada en ese momento, me va a implicar un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Exceso de demanda de dinero que implica un exceso de oferta de bonos, y los excesos de demanda de dinero o exceso de oferta de bonos hacen subir los rendimientos de los bonos. La suba en el rendimiento hacen subir la suba en los rendimientos de los bonos, y esto, dado un nivel de renta, lo que me implica es un desplazamiento de la LM hacia la izquierda, ¿sí? Es un desplazamiento de la LM hacia la izquierda. Entonces, este desplazamiento que vemos aquí es pura y exclusivamente del efecto precio que tiene, o del efecto que tiene el incremento de precio en el mercado monetario, ¿sí? Entonces, digamos, el aumento en la tasa de interés, ¿sí? El aumento en la tasa de interés implica una caída en el consumo y la inversión, que me termina
por contraer la demanda agregada y con ello el nivel de producción. Y esto es la explicación de cómo nos movemos desde B, la figura de arriba, hacia C. Resultados, vemos un incremento en la tasa de interés, otro incremento en la tasa de interés, mayor a la, digamos, al inicio, ¿sí? El resultado del equilibrio final, bueno, el equilibrio final está relacionado con el punto C en ambos gráficos, C y C'. Lo que vemos es un aumento en la tasa de interés real de la economía y un aumento en el nivel de precios, ¿sí? Por lo tanto, la política fiscal expansiva lo que produce es o está relacionada el incremento del gasto público a la política monetaria fiscal o la política fiscal expansiva está relacionada con incrementos en la tasa de interés bajo el modelo clásico y también con incrementos en el nivel de precio. No se ha alterado el nivel de producción, tampoco se ha alterado el nivel de empleo y equilibrio en el mercado de trabajo y tampoco se ha alterado el nivel de salario monetario en la economía. Lo que sí hay también, más allá de esta relación entre incremento del gasto público y incrementos en la tasa de interés, lo que sí hay es un efecto Claudinao o efecto desplazamiento que tiene que ver con la propia política monetaria expansiva, política fiscal expansiva. Fíjense que si vuelvo un poco al inicio y digo, bueno, la política monetaria fiscal expansiva incrementa la demanda, incrementa la renta, si la tasa de interés no cambia, entonces digamos, la demanda aumenta, aumenta en la proporción del gasto un poco más, por efecto multiplicador. Ahora bien, digamos, el aumento de la tasa de interés que se deriva del aumento de la demanda de dinero por motivo de transacción hace disminuir, disminuir, que estamos aquí, fíjense que estamos aquí, este aumento hace caer el consumo y la inversión y con ello terminan por caer la demanda agregada un poco y cae la renta, ¿sí? Y esa es la explicación de cómo nos movemos desde este punto que está aquí hacia este punto que está acá. Es decir, cuando lo vemos, aumentó el gasto y disminuyó el componente privado de la demanda agregada que tiene que ver con el consumo y que tiene que ver con la inversión, hasta este punto, hasta el punto B, ¿sí? Pero luego hay un efecto, el gasto se mantiene inalterado, hay un efecto que tiene que ver con los precios y el aumento de precios implica un incremento en la tasa de interés real de la economía y nuevamente vuelve a caer el consumo y la inversión en, digamos, en la demanda agregada, porque la demanda agregada necesita ajustar para volver a restablecer el equilibrio en la economía. Entonces, lo que estamos viendo es una digamos, recomposición o una nueva configuración de la demanda agregada en donde ¿sí? aumenta la participación del gasto, la participación del Estado en la economía, Estado, y disminuye la digamos, participación del sector privado, ¿sí? Del sector privado. Entonces, digamos, lo que sucede es que la política fiscal expansiva no logró, fíjense que no logró modificar el nivel de producción, por lo tanto es el nivel de producción inicial, pero ahora el gasto público es mayor y, digamos, el componente privado de la demanda agregada es mucho menor. De hecho, se ha reemplazado uno por otro en todo lo que aumentó el gasto público ha sido todo lo que disminuyó el gasto privado en la economía. ¿Sí? Esto es un efecto de crecimiento total, es un no total, no parcial, porque todo lo que aumentó es efectivamente todo lo que, digamos,
todo lo que disminuyó el componente privado. Ahora bien, ¿por qué no funcionan? ¿Sí? La conclusión que llegamos con estas dos políticas de demanda agregada, que son fiscal y monetaria, la cuestión sería, bueno, ¿por qué no funcionan las políticas de demanda agregada en un modelo clásico? No funcionan porque las políticas de demanda agregada no pueden alterar, ¿sí? No pueden alterar el equilibrio en el mercado de trabajo, ¿sí? Y eso no sucede porque, digamos, las políticas de demanda agregada se transmiten al mercado de trabajo vía variaciones o vía precios, en realidad, ¿sí? Vía variaciones en los precios. Y hemos visto que las variaciones en los precios por sí solas no generan modificaciones en el equilibrio del mercado de trabajo, porque específicamente el mercado de trabajo en el modelo clásico, por los supuestos que hemos puesto, tiene una flexibilidad plena, tal de que pueda compensar el salario nominal, puede compensar las variaciones en el nivel de precios, ¿sí? Entonces, esas variaciones en el nivel de precios, sumado a que los agentes miran el salario real, hace que sea imposible modificar el equilibrio en el mercado de trabajo vía una política de demanda agregada que se transmite hacia el mercado de trabajo vía variaciones en el nivel de precios, ¿sí? Entonces, son inalteradas en este sentido las políticas, digamos, son inalteradas el equilibrio en el mercado de trabajo, el nivel de producción, y lo único que producen las políticas de demanda agregada en el mercado, en el modelo clásico, es incremento en los niveles de precio, con la salvedad de que la política fiscal expansiva en un modelo clásico me produce el incremento en el nivel de precio, pero también me produce o está asociado a incrementos en la tasa de interés real de la economía, ¿sí? Y tenemos dos cuestiones que en el modelo clásico las políticas de demanda tienen dos cuestiones. Una es, si lo relaciono con la política monetaria expansiva, tiene una neutralidad del dinero. Ahí vemos en esencia lo que es la neutralidad del dinero, que las variaciones en el nivel, en la cantidad de dinero, están asociadas con las mismas variaciones en el nivel de precio, por lo tanto, se mantienen inalteradas la variable real de la economía, y lo único que estoy creando es un nivel de precios mayor. Y por el otro lado, o con la excepción en realidad de que eso no podría suceder si existe digamos, si incorporamos la riqueza en la función de consumo, y por el otro lado, las políticas fiscales expansivas lo que me producen es una recomposición, un desplazamiento del gasto privado por un gasto público mayor, y ese desplazamiento es total, ¿sí? Total. Así que, ¿cómo podemos modificar el nivel de empleo y producción? No hay solución, sí hay solución, y la solución viene básicamente por los supuestos que pusimos, que es que el nivel de producción en el modelo clásico se determina a partir de las condiciones de producción, ¿sí? Las condiciones tecnológicas o las condiciones en el mercado de trabajo. Así que lo que vamos a ver ahora es las políticas de oferta en el modelo clásico.